El evento Fiesta de las Hormigas está aquí y sobre todo trae un nuevo insecto universal que posiblemente pueda superar al avispón que hoy conocemos. Si quieres saber más del tema, quédate que comenzamos. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video del canal, cracks. En este video vamos a hacer una comparación. Como muchos sabrán, están añadiendo nuevos insectos para la nueva generación para determinar sobre todo lo mejor de cada insecto. Perfecto familia, ya saben que el evento Fiesta de las Hormigas está un nuevo insecto que básicamente es un universal. Por ende vamos a hacer una comparación, el avispón, como yo le digo, versus el nuevo insecto, que obviamente para poder sacarte este insecto va a depender una cierta inversión en el juego. Lastimosamente el juego no te proporciona que puedas sacar algo muy importante de estos eventos de forma free to play, pero si haces bien este evento puedes conseguirte el insecto de 3 estrellas y te permite llegar a nivel 5, en el cual te permiten sacar 50 fragmentos de la Salticus. Entre más eventos sigan añadiendo y entre más llegue el evento de Fiesta de las Hormigas, pronto podrás sacar una Salticus de forma free to play. Partiendo de esto, vamos a empezar con la primera comparación, que es las estadísticas base de cada insecto. Por ejemplo, nosotros podemos ver de que el avispón viene con una alta tasa de porcentaje de daño de habilidad. Si nosotros vemos dentro de sus estadísticas, podemos ver de que el ataque de la habilidad, o sea el daño de habilidad que proporciona el insecto a nuestras formaciones, es de un 75%. Cuando en su tiempo salió el avispón, era uno de los insectos más sorprendentes para muchos, ya que era algo muy novedoso y un insecto universal que se podía usar de diferentes maneras. Adicional a eso, la defensa de habilidad es de un 50%, a comparación del nuevo insecto que lo vamos a ver. Este insecto de aquí te proporciona 80%, ¿vale? Es un 80% de daño adicional. Este insecto supera al avispón por un 5% más de daño de habilidad. Te proporciona 65% de defensa de habilidad, a comparación del avispón, que es de un 50%. Para que lo tengan en cuenta, es de un 50 y 75. Y si nos ponemos a comparar tal vez con Godzilla, que en este caso Godzilla también tiene un 80% de daño de habilidad, pero tiene un 45% de defensa de habilidad, que aún así iguala el daño de Godzilla. Por eso muchos jugadores pay to win se lo están empezando a sacar y va de lujo para formaciones mixtas. Ya saben que los insectos universales sirven para liderar cualquier tipo de formación. Luego vamos con el porcentaje de activación de las habilidades propias de cada insecto. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que todo tipo de insecto tiene una habilidad única que tiene un porcentaje de activación para el propio insecto, y cuando lo pones para ayudante también difiere el porcentaje de activación. Por ejemplo, digamos si vamos con el escorpión emperador, si tú lo tienes de base, o sea un insecto que lo vas a utilizar en tu formación, tienes un 25% de probabilidad de que se pueda activar la habilidad de inmunidad, ¿vale? Pero si lo pongo de ayudante, ya baja el porcentaje de 25 a 20, y esta es la tasa de ayuda que puede proporcionar a otro insecto. Partiendo desde ese punto, podemos ver que el avispón, la habilidad tiene un 25% de que se puede activar. Ojo, esta activación difiere muchísimo sobre la habilidad que tiene, que en este caso se llama efecto de pinzas. Si nosotros vemos la información o a qué se refiere este efecto, dice que cuando nuestras defensas traseras realicen daño de habilidad, significa que cada vez que la formación, cuando active esta habilidad, nosotros podemos hacer un 50% en base al daño de habilidad que esté activando las líneas traseras. Y ese 50% se va a convertir en daño verdadero. ¿Qué es el daño verdadero? Y te lo pone entre paréntesis. Dice que ignora la defensa y la habilidad de defensa. Ignora dos tipos de defensas, que ya saben que en el juego hay tanto defensa y defensa de habilidad. Y dependiendo al daño de habilidad que hagan las líneas traseras de tu formación, va a ser el 50% de lo que va a ignorar en la defensa del enemigo. Si nosotros vemos, el porcentaje de activación de la habilidad es bajo, ¿vale? 25%
no siempre va a activar, pero cuando actives vas a ver una gran diferencia, tanto en PvP, porque al final esto sirve para el PvP. Muy bien, vamos al nuevo insecto. El nuevo insecto sorprende mucho porque el efecto que tiene o la habilidad adicional que le colocaron al nuevo insecto se llama rapidez. Esta habilidad tiene el 50% de probabilidad de activarse, pero todas estas habilidades que estamos viendo, todos estos porcentajes se aplican cuando el insecto tiene 11 estrellas. Nos dicen que durante la batalla las probabilidades de todas las habilidades de dos equipos aleatorios de nuestra formación van a tener un incremento de un 10%. Esto va de lujo para aquellos jugadores que usualmente ven que Hormiga de la Muerte no es una hormiga constante para activar habilidades, y ese 10% en el caso de que entre en esa forma aleatoria, ya saben que dice a dos equipos aleatorios. Si le tocara a Hormiga de la Muerte activarse, adicional a eso nos dice que cuando se active una habilidad va a infligir daño verdadero. Ya saben en el avispón qué es lo que significa el daño verdadero. En este caso dice que el daño verdadero va a ser igual a la velocidad de combate multiplicado por el 100%. Ya saben que el daño verdadero ignora defensa y defensa de habilidad. Si se dan cuenta, este insecto comparte la habilidad propia del avispón, pero en conjunto con 10% más, que de forma aleatoria afecta a dos equipos de nuestra formación. El incremento es de un 10% en el tema de las activaciones de las habilidades de las hormigas especiales. Ustedes sabrán que dentro de los talentos o la rama de talentos, en este caso el avispón te ofrece mucho daño de habilidad, mucho daño, defensa y sobre todo mucha vida. Eso siempre ha compartido los insectos universales, obviamente, que son de paga, y sobre todo desde el avispón. El avispón marcó una gran diferencia en el tema de proporcionarte en los talentos muchísima vida en sí y mucho daño también. Una rama que te ofrece efecto básico, otra rama que te ofrece efecto versátil y otra rama que te ofrece efecto de habilidad. En este caso, si vas por el efecto de habilidad, vas a conseguir igualmente mucho daño, mucha vida y bastantes cositas que hacen relevancia al propio insecto. Pero en sí, desde que empezaron a sacar los nuevos insectos de la nueva generación, empezando por Godzilla, ustedes saben que dentro de los talentos tiene una rama única que es propio de Godzilla, que es la rama de monstruo, ¿vale? Esta rama de monstruo, efecto de monstruo, tiene diferentes propiedades que sirven de gran medida y sobre todo te describe para qué situaciones son en específico. El nuevo insecto universal viene con una rama en específico, lo que el avispón no tiene. El avispón es un poco más genérico, es como que comparte diferentes atributos de los insectos que eran de antes y sobre todo una pequeña frescura de la nueva generación que entonces en su momento era el avispón. Ahora, como ya saben, están saliendo nuevos insectos y esos insectos ahora son la nueva generación. El avispón podríamos decir que ya está quedándose de las generaciones anteriores, y sobre todo este insecto, obviamente por ser nuevo, marca una diferencia por tener bastantes curiosidades. Tenemos el efecto de cazador o la rama de cazador. En este caso dice que este insecto es muy bueno usando su excelente velocidad como ventaja en el combate, ¿vale? Esto confunde a muchos y obviamente muchos especulaban que este insecto te daba velocidad de combate. En sí, para hacerles un resumen, toda esta rama de aquí está enfocado a aumentar los porcentajes de activación de tus habilidades, y sobre todo esos aumentos se ven notados en las últimas habilidades, ¿vale? Te dice que en las 4 primeras rondas vas a poder tener un incremento de daño, otras que vas a poder tener un incremento de activación de las habilidades, etc, etc. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver todo lo que describe, hicimos una comparación tanto con el avispón, que es el actual, y obviamente lastimosamente pues el nuevo insecto le quita el trono del mejor universal. Por ahora no podemos decir de que pueda hacer más daño o que pueda activar más habilidades. Por ahora el tiempo lo dirá todo. Tenemos que esperar un poco más de tiempo para que muchos jugadores empiecen a testearlo. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.